¿Qué tal, amigas y amigos de Tertulias de Tirirí, fotos, historias de ese nombre? Bienvenidos a un programa más. 425, programa 24. 423 de Tertulias de Tirirí. Hoy estamos aquí en la, ¿cómo se llama esta finca? Carretera Seminario, Finca La Molina. Finca La Molina, camino al seminario. Bueno, con la generación 1974, 50 años de historia después de que se graduaron en la Escuela Central de Tres Ríos. Pero antes que nada, vamos a agradecerle a la esquina de Papi Barra en dulce nombre de la Unión también Taquería de Esquina, Tienda y Bazar Sol y Luna. También le agradecemos a Panadería La Esquina y la esquina de Papi. ¿Qué más? Tiempos, la esquina. Nos acompaña, por supuesto, Brian, ya me olvidé el apellido, Vargas. Vargas, ¿cómo es? Brian Robles. Vargas. Bueno, detrás de cámara está Marco Cordero y por supuesto aquí vamos a conocer ya casi quiénes son, pero Brian, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, perdón, a todos los amigos que se están conectando ya en la página de esta, su página, de su casa, Tertulias del Tirirí, Gerardo. Como siempre, agradecido con Dios por un programita más, un programa que nos va a llevar a tiempos de antaño. No estamos diciendo que somos viejos, estamos diciendo tiempos de antaño. No, son ellos. Pero sí, vamos a retroceder en el tiempo y conocer esas anécdotas, ese montón de cosas bonitas que tenía nuestra escuela. Nos va a contar ahí el tiempo de recreo, cómo era realmente el estudio hace 50 años. Vamos a empezar por acá. Buenas noches, mira, empezamos por la dama que los últimos son los primeros, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. El Solano Morales. Ok, de la misma generación, sí. De la misma generación, fui la primera mujer matriculada en la escuela Juan de Dios Céspedes de sexto grado. Fui la primera mujer de las... Después llegaron otras compañeras, pero fui de las primeras que integró en los sexto grados de ese año. Buenas noches, primero que nada, muchas gracias por abrirnos este espacio para hablar un poquito de nuestra historia. Mi nombre es Alberto Rodríguez, para servirles. Juan Carlos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Cedeño Garita. Es un placer estar con la audiencia aquí. Ojalá que se conecte bastante gente ahí. Y un saludo a todos, agradecerle a Dios primero y ojalá que disfruten el programa. Muchas gracias. Por aquí se nos queda otro, sí. Es que está escondido. Vamos a ver. El anfitrión. Buenas noches, sí, soy el anfitrión de la ¿cómo es? Del programa. Bueno, el anfitrión somos todos, la generación de 1974. Edwin Villalobos, tuve el honor de salir de la Escuela Central de... Bueno, fue un proceso de transición, cuando se formó ya la Escuela Central de Tres Ríos. Perdón, ¿cuántos faltan? En estos momentos hemos contactado como unos 45. Wow. Sí, somos bastantes, pero éramos más de 100. Eran en el entonces que eran grupos de 37 y éramos 6 grupos. ¿Tienen alguna noción, digamos, de cuántas generaciones, digamos, cuántas graduaciones hubieron antes de ustedes o están entre las primeras generaciones que salen de sexto grado de la escuela? No, hombre, había muchas antes. Ya les dije muy viejo, ya les dije muy viejo, o sea, entonces. Pero, Gerardo, qué bonito, como diría nuestro hermano Olman, allá en el cielo, se dice fácil, pero no es fácil, a 50 años de haber salido de la escuela y mantenerse unidos como esos buenos compañeros. Qué bonito, Gerardo. Claro, ¿no? Y lo más importante, sí, aparte de la unión, me imagino la gran cantidad de historias y de hazañas que han vivido ustedes, diferentes etapas, ¿no? A ver quién nos habla un poquito desde su primer año, no sé si el kinder, sí. Sí, claro. Sí, ya... Compañeros todos, creo, del kinder. Yo sí estuve en el kinder con Marta Rodríguez, que era la profesora del kinder. Marta Rodríguez, que en paz descanse. Y sí, ¿verdad? Ella ya se fue con el señor, ¿sí, verdad? Sí. Y creo que Carlos estuvo conmigo, Cedeño estuvo conmigo, vos, Alberto. No, yo. Leti tampoco, Edwin sí, ¿verdad? No, yo no tampoco estuve en el kinder porque... Pero sí, ahí estábamos en el kinder. Era un grupo, nada malo que había en ese entonces. Yo así, honestamente, yo en el kinder no estuve, yo entré directamente a primero de la escuela. Sí, es que antes no era obligatorio. No era obligatorio, yo no estuve en el kinder. Historia. Ahí conocí yo a mi esposa. Hijo del hacha. Desde el kinder.
Historia. Manera, Que aguante. Oiga, qué barbaridad. A ver, entonces, háblenos un poquito de esa historia. Bueno, yo conocí a mi esposa en el kinder. Ella no se daba cuenta que yo me enamoré de ella. Ahí. Usted en los recreos lo... No, hombre. Yo llegaba 15 minutos antes y me sentaba en la orilla del caño para verla llegar, que el papá llegaba a dejarla en una Vespa. Y esa fue lo que yo le indicaba a ella de que yo estaba enamorada de ella. En el kinder. Aquel menudito era el que gastaba ahí, como en la coquita y en el fresquito, ¿ah? Coca, una empanadita y palomitas. Ahí ¿cómo se llamaba el señor que vendía en la esquina? Macho. Bueno, entonces, ya que metió las patas, métalas bien metidas. Ok, ¿cómo fue esa declaración ese día? ¿Cómo pasó? ¿Y qué fue la reacción de ella? ¿Cómo fue el asunto? Ella nunca se dio cuenta que yo estaba enamorado de ella. un amor platónico. Un amor platónico. Puede rajar que es amor platónico. Sí. Pero no platónico porque se hizo realidad. Platónicos son los que yo tengo un montón. Se hizo realidad cuando yo 16. Oiga, qué hijo de pucha, Yo persevera. alcanza. Sí, porque yo iba a misa de niños. ¿Se acuerdan de la misa de niños? Okay. Yo me sentaba al lado detrás de ella. Y como la escuela Juan de Dios Céspedes y Yadela Rivas todavía no se habían unido, entonces en la mañana iban las mujeres, en la tarde íbamos los hombres, y viceversa, ¿no? Yo me sentaba en el mismo pupitre que ella. Yo me pucha, sí, eso era amor, eso era amor. Eso es amor. Aquí estoy, cumplo 43 años de casado. Carlos, ¿con qué sorpresa nos sale? Estaba viendo un poco de historia. La escuela Juan de Dios Céspedes se estableció en 1877. De manera que a la pregunta anterior de si habían generaciones anteriores, por supuesto que sí, porque la educación siempre fue una prioridad en nuestro país. Sí, nos sirve, era la intermitente. Listo, ahora sí, seguimos. Ok, no. Don Carlos, entonces. Sí, estábamos hablando de que el origen de la escuela, estamos hablando desde finales del siglo XIX. Nosotros somos los chicos de la baby boom, del brote de la generación más grande que tuvo este planeta, que fueron los 50s, 80s. Somos producto de los baby boom. Y en ese momento, pues, se tenían dos escuelas, la escuela de varones y escuela de niñas. Y a nosotros, pues, nos tocó, como decía Alfredo, a los que estuvimos en el kinder era mixto. Y saliendo del kinder, te separaban de nuevo a hombres y mujeres y regresabas a mixto en el colegio. Pero nuestra generación, pues le tocó ser la primera generación donde las dos escuelas, la de las Rivas de Fonseca y la Juan de Dios Céspedes, empezaron parcialmente a tener hombres y mujeres de forma mixta, hasta que ya luego, cuando esos baby boom empezaron a reducirse, ya no había necesidad de dos escuelas muy grandes, y ya pues se hizo un solo horario. Pues yo creo que a nosotros nos tocó una generación muy bonita, una etapa de un Tres Ríos pequeño, unas cuantas cuadras. Yo creo que podría decir que los ríos que pasaban en Tres Ríos, y a nosotros nos enseñaron los nombres de los tres ríos, todavía podíamos ir a pescar en los ríos. Yo me acuerdo que en el Chagüite y en el Tiribí, todavía en nuestra época habían aluminas, decíamos, ¿verdad? Aluminas. Es decir, teníamos la carpintera, donde yo vivía en la época de la escuela, la carpintera empezaba a 100 metros de mi casa. Y eso que yo vivía en el centro, Tres Ríos. La carpintera empezaba, yo vivía en donde está hoy la Guardia Rural, ahí vivía yo cuando estaba en la escuela. Y si yo llegaba a la esquina, 100 metros abajo, ya estaba las cercas de la finca de los Tinoco, y la carpintera ya estaba en la montaña. Pues pucha, sí, tamaño un poquito ha crecido, bueno, el pueblo, la montaña ha reducido. No, la fiesta no está. No. Aquí hay unos mensajitos, vamos a ver, aquí hay unos mensajitos que vamos a ver por acá, dice Lorena Martínez Calderón. Buenas noches, orgullosamente desde mi casa, también José Rolando Cedeño Soto, saludos a los chiquillos. Ahí está también un saludo a mi tío Alberto Rodríguez Tenorio, dice Ana Calderón, también Michael Mora. Saludos a todos y a mi vecino Beto. Hola compañeros y Gretel, saludos, dice Miriam Sande, también dice, vamos a ver qué dice aquí un comentario un poquito largo, es como ir aquí a Tres Ríos, ¿verdad, Pie?
Sí. El comentario está bien largo, ¿verdad? Sí. Elección presidencial en 1974, Daniel Oduber Quirós fue elegido presidente de la República, impulsando el desarrollo económico y social del país. En el punto número 2 dice infraestructura y telecomunicaciones. Se mejoraron las carreteras y se amplió la electrificación rural conectando más regiones del país. Crisis económica, Costa Rica comenzó a enfrentar problemas económicos con el argumento de la deuda externa para financiar proyectos de desarrollo. En el deporte, el fútbol, el Club Sport Herediano ganó el campeonato nacional, consolidándose como un equipo destacado. También en la cultura dice que el cine costarricense empezó a crecer y la música folclórica seguía influyendo en la cultura del país. En el cooperativismo dice el movimiento cooperativista continuó creciendo, mejorando la vida de las zonas rurales. Me imagino que eso fue lo que pasó en el 74, ¿no? Democracia dice estable. Costa Rica reafirmó su tradición democrática con elecciones libres y transición pacífica del poder. Esto lo dice Marlon Fallas García, que se encuentra por la zona de, bueno, andaba de gira por la de Talamanca, creo que ya viene por ahí de camino. Y Yami Molina nos dice, saludos compañeros, los recuerdo con mucho cariño. Oiga, qué mensaje más largo, pero muy interesante, muy buena la información, ¿verdad? Sí, Gerardo. Era cosas interesantes. Yo recuerdo que en mi casa teníamos teléfono en esa época. Y el primer número de teléfono que había en mi casa era el 48. Eso le iba a preguntar, era de 2 dígitos nada más. Era 48 el número de mi casa. Y me pucha, ¿eso en qué año? Hace 50 años, 74. No, sí, O sea, en ya, esa misma un poquito época antes, teníamos un teléfono con solo 2 dígitos. Algunos tenían ya la televisión que era en blanco y negro. Y como todavía no estaba muy difundida la televisión, lo que teníamos como mayor distracción era después de tener catecismo los sábados irnos a jugar al parque o ir a la matiné de don Hernán, el hermano de la maestra de muchos de nosotros, don Añuna de mi Meservil. Nos íbamos al cine y después del cine, si la película había sido de karate, todo el mundo pelea karate en el parque. De Bruce Lee, ¿cuánto costaba la entrada en ese tiempo al cine? O sea, 25 céntimos costaba la entrada, pero era un montón de plata. 25 céntimos era $2 también. 2 reales, le decían. ¿Por qué? ¿Alguien conoce esa historia, los 2 reales? Sí, yo me acuerdo que le decían $2 a la moneda de 50, eran 4 De reales. 4 y 75 céntimos eran 6 reales. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué se le llamaba así? No, yo nunca pagué en el cine. Nunca pagué un 5 en el cine. Como don Hernán era tan alto, él se metía así, metía la cabeza en las cortinas y yo me le metía por qué manera. Eso, precisamente, Gerardo, eso era lo que yo les iba a preguntar. ¿Ustedes recuerdan alguna anécdota así como alguna tortilla o algo así por el estilo, como Juan Carlos, que yo a Juan Carlos de toda la vida lo conozco, yo digo, algún pedrado, un vidrio? Tortas yo sé que hay muchas, y sobre todo en la antigua veranera, me imagino que hay muchas tortas ahí. La bananera. O sea, yo digamos, más que todo quisiera destacar, ahora que existe la tecnología, que en el tiempo de nosotros no había tecnología, siempre se le ha llamado a la generación de los años 60, 70, la generación de hierro, ¿ah? Ahora dicen que hay una generación de cristal, pues bueno, pues todas las cosas que se están dando, ¿ah? Yo sí destaco que la generación de nosotros, fuimos una generación educada, ¿ah? Es decir, a nosotros con solo una mirada que nos hicieran nuestros papás, bueno, ya con eso Ya se entendía el mensaje, Los maestros, yo recuerdo que había una educación que llegaba gente que llegaban a visitar las aulas y eran personas, del gobierno. Había que pararse y hacer silencio, ¿ah? Y hasta que las personas se fueran, se volvía a sentar, ¿verdad? Bueno, yo viví esa época también, en los 80. Claro. Sí. Es decir, éramos una generación, no sé, como muy recta y muy educada en principio, ¿verdad? Nos inculcaban muchos valores y fuimos una generación de que, bueno, eso que está contando Carlos, ¿verdad? Que nosotros vimos la transición de todos los artefactos electrodomésticos y de la televisión, nosotros vimos al lado de la televisión blanco y negro a la de colores. Vimos los teléfonos que eran, eso que dice Carlos, de solo 2 dígitos. Conmutados. Los alámbricos, ¿verdad? Pero no era cualquiera que pueda tener un teléfono en la casa, eso le iba a decir, no era cualquiera, o sea, eran de 2 dígitos, pero era
una persona que tuviera un poquito de categoría, de poder económico, para poder... Sí, exactamente. Sí. Es decir, la persona donde había un teléfono era un estatus social que uno decía, mira, esa gente tiene teléfono, qué manera, y más si tenían carro, para ese tiempo, uno los veía Sí. como gente del alta. Y otra cosa también muy importante, que siempre cuando había un televisor en una casa, era blanco y negro, yo me acuerdo que, bueno, nosotros tuvimos la dicha de tener el televisor blanco y negro, y la sala de la casa de nosotros se llenaba de eso de chiquillos. El que tenía tele tenía muchos amigos. El que tenía tele. Y cuando salieron esas que pasaban vendiendo unas láminas de colores que se le ponía al tele. Sí. Eso era de colores. ¿Usted vio eso? Sí, claro, soy Cuéntame un año poquito. 62. Bueno, yo me crié en San José Centro, cerca de la estación del Ferrocarril del Pacífico. Por circunstancias de la vida, vinimos a parar a Tres Ríos en el 72. Falleció mi papá. No sé por qué circunstancia, mi mamá empezó a trabajar en el Sanatorio Chacón Pau. Y al final nos vinimos a vivir a Tres Ríos. Entonces, para nosotros, digamos, para mis hermanos y para mí fue un cambio muy grande de vivir de la ciudad. Venir en ese momento, Tres Ríos era un pueblo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando mis tíos venían a pasear, se venían desde la mañana porque era un pueblo muy largo donde se había venido a vivir mi mamá con sus hijos, ¿verdad? Y entonces para mí, y llegar a la escuela, bueno, yo venía de una escuela mixta y llegar a una escuela donde era la primera vez que había una mujer en sexto grado, para mí sí fue así como raro, ¿verdad? Nunca me sentí mal, eso sí. Más bien muchos de mis compañeros, bueno, fuimos compañeros, seguimos siendo compañeros en el colegio a los 5 años, y muchos compañeros conservo mucha amistad con ellos, de mucha confianza, ¿verdad? Siempre fueron una cuestión de respeto. O sea, yo creo que en ese momento, en esos tiempos, me hubiera sentido así como una diva, ¿verdad? Pero en aquel momento no, fue como algo, sí era extraño, porque se imaginan ustedes 6 sextos, solo hombres, y solo yo de mujer, ¿verdad? ¿Qué se sentía así? Pues miras que extraño, sí, ¿verdad? Al principio, los primeros días era así como miedo, no podía ni, me daba cosa hablar porque y había muchachos mucho más altos que yo. En ese momento yo era toda flaquilla, revertida, ¿verdad? Y ellos, ahora que nos hemos estado encontrando, pues ellos se encontraban más bien curioso de que una mujer venía de una escuela en San José, ¿verdad? Y entonces, para mi hermano sí fue bonito porque él venía de una escuela mixta y llega a un 5.º grado a solo hombres. Mi hermana sí, mi hermana sí vivió el proceso del primer grado de escuela mixta, entonces no vio ninguna diferencia. Pero para mí fue una gran diferencia porque venir de una escuela mixta, encontrarme una escuela solo de hombres, porque en ese momento, o sea, mi mamá nada más nos matriculó y nadie le dijo que Entre Ríos era el primer año que las escuelas mixtas, se volvían todas las escuelas mixtas, había un decreto donde todas las escuelas que eran solo varones y solo mujeres se convertían en escuelas mixtas. Pero sí, fue una experiencia bastante bonita, la experiencia todavía más fue cuando llegué al colegio, ¿verdad? Porque las chicas de la escuela de la Ría de Fonseca sí me veían rara. ¿Por qué? Porque yo tenía mis amigos, mis compañeros, que yo les tenía confianza, eran los hombres. Ellas venían de una escuela solo de mujeres. Entonces yo ahí en el colegio sí fui casi como un bicho raro porque yo venía de una escuela mixta, ¿verdad? De la escuela mixta de hombres y de la escuela de hombres, y ellas venían de una escuela de mujeres. Entonces ahí sí fue como un choque porque yo a ellas no las conocía, yo conocía a los compañeros, pero las compañeras no. Pero fue una aventura bastante bonita y bastante agradable. Doña Gretel, yo lo interpreto, digamos, de mi manera. Yo creo que entonces usted fue la chiquilla que dejó más de un corazón roto. Bueno, yo no sé su hermano estuvo conmigo en la escuela, o sea, cuando nosotros llegamos a Brian, Yo voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo, que está ya en Limón conectado, y ahora que veníamos en el carro, les puse el teléfono a ellos y siempre me expresan un cariño por sus compañeros de escuela. Yo era vecina de Brian, que los hermanos de Brian, llegamos a vivir en una escuela, a una casa muy bonita, que era una casa vieja, muy bonita, porque ya le digo, para nosotros fue un cambio de la ciudad, del centro de San José a un pueblo, y a nosotros nos gustó. Mi hermano era feliz andar en la montaña, ¿verdad? Que nosotros nunca habíamos visto la montaña, comer guísaros, comer manzana de rosa, nos íbamos al cafetal donde los pisa, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita para nosotros. Ahora, perdón. Te iba a meter ahí como las cucharas y algo iba a decir. Ya iba para allá, sí. Ya iba para allá, pero le iba a decir ¿de ahí salió su marido o no? No.
No, de ahí Ni no en soy. serio. No, tampoco. ¿Qué nos iba a decir usted? Porque está muy calladito y el que calla otorga. Bueno, nosotros la bautizamos la chica cometa. Ah, sí, En aquel porque entonces había una serie, no sé si era japonesa, japonesa, ¿verdad? Y era una chica que tenía la particularidad en aquellos tiempos donde como uno en la construcción que uno tenía de la mujer era una mujer con pelo largo. Y esta chica era de pelo corto. Y Gretel llegó de pelo corto. Entonces la bautizamos la chica cometa. Pero era... Todos los chiquillos andábamos como locos. Sí. Una de las cosas que me comentó mi hermano todo el tiempo decía, dentro de las pocas mujeres que había, creo que no, me parece que no solo era Doña Greta, me parece que Después ya había más. Después llegaron más. Seis, decía nosotros. Pero Greta fue la primera, ¿no? Sí, yo fui la primera. Como los amores de chiquillos. No, y era la consentida porque fue la primera, me imagino yo. Sí, claro. Sí, no, fui la primera, venía de San José, entonces venía como extraño, o sea, y después yo siempre he sido lideresa, entonces yo nunca tuve temor, digamos, de hablar con ellos, nunca me sentía así como, ay, tímida, ni nada, o sea, yo hablaba con ellos, siempre, si tenemos que hacer trabajos, yo los hacía con ellos, o sea, era un pensamiento diferente, mientras que las otras compañeras que ingresaron después, entraron mucho tiempo después, fueron como ingresando en el transcurso del año, y no hicieron, yo creo que esa conexión con ellos, yo sí hice la conexión porque, o sea, yo no tenía problemas, o sea, yo estaba en un movimiento guía y scout, y entonces eso como que uno era inhibido en esa parte, entonces yo no tuve ningún problema con eso. Okay, Brian, allá atrás tenemos uno que está muy callado también. Está muy, y se fue para atrás para que no lo tomen, pero aquí nosotros vamos allá. Vamos a ver qué nos puede decir por aquí el compañero, porque yo vengo a buscarlo. Que aquí hable un poquito usted también de esas anécdotas y los amoríos y todo. ¿Lo permite hablar de amoríos? Sí. No, los amoríos es solamente... era una época muy bonita, ¿no? Amoríos en ese entonces ya, y solamente ya era que se nos confesó Soto con su amor platónico, pero ya éramos chiquillos juguetones, vimos llegar al primer hombre a la luna y la erupción del volcán Arenal, que le decían a uno que las partes rojas, que ahora es el celaje bonito, allá en junio era el volcán Arenal, que era el que estaba haciendo erupción. Eso fue en el 69, ¿no? Háblenme un poquito de esas experiencias, ¿verdad? ¿Qué se sentía? Porque estaban bastante chicos, ¿qué se sentía ver esas cosas tan bonitas? Es que imagínate, en eso, no, eso fue en el 69, 7 años. ¿Cómo lo podía ver uno eso? Ver aquellas noticias, me acuerdo de La Nación viendo las erupciones, bueno, la erupción no, la foto, donde caían las piedras y cuestiones así, que se murió mucha gente. Entonces era una cuestión que estaba sucediendo país. Y la inocencia tampoco relacionada mucho con... No le digo que lo engañaban a uno, que los helajes de junio, eso fue como en julio-agosto, era el volcán haciendo erupción. Ay, güey, pues ya, sí, no, es que los papás de antes, ¿verdad? Le metían ese cuento y uno se tragaba el cuento. Pero, como te digo, nosotros pasamos la escuela, fue una época era fútbol, que no fui bueno en el fútbol, pero la bola se me iba, pero el jugador no. Entonces ahí eso. Ahora, jugando descalzo y todo, con esas bolas de verga, ¿cómo es? Del saco de la orina, los cerdos decían, ¿es cierto? Sí, claro que sí. Usando zapatos, muchos de nosotros usábamos zapatos de hule porque era otro Tres Ríos, era un Tres Ríos diferente. Apenas estaba haciéndose la industrialización de Costa Rica. Nosotros fuimos muchos de hijos de gente que venía, que eran peones de finca. Entonces había una cierta, como generación nosotros vivimos una pobreza rica, porque habían limitantes, pero teníamos muchas cosas a favor, sí. Ahora que estamos hablando de eso y que estamos hablando de 50 años de historia después de la graduación, quiero que Marco me enfoque aquella cocinita que está enojando un poquito la historia de la cocina para aprovechar y ver que aparte que estamos hablando de algo de historia, para que vean también eso que tenemos ahí. Esa es una historia, esa era la cocina de mi abuela. Y mi abuela vivía al frente de Ángeles Mundo Solano, o sea, vivía 300 metros al norte de la iglesia de Tres Ríos.
Era Cristobalina Sanabria y mi abuelo José Villalobos. José Villalobos era un trabajador del SNAR y Cristobalina ella crió como 11, 13 chicos y chicas. Y esa no fue la generación de hierro, sino la generación de que se soltaban con muchos hijos. Porque esa era reproductiva. Esa era la parte paterna, la materna eran como 17. Entonces, provengo de una familia numerosa. No había HBO ni nada de eso. Y esa cocina pertenecía a mi abuela. O sea, más o menos como ¿cuántos años puede tener? Y ahí anda arriba de los 50 años. En los 50 años. Perfecto, de la marca. Sí, perfecto. No, y hasta abuela agua dulce en esa cafetera. Le tenemos agua dulce, pero eso es para más adelante. Ay, güey, pucha, yo posicionándola aquí. No, y da la cocinita, Marco, enséñame ahí toda la cocinita, la ranchita esta, porque aparte que estamos hablando de 50 años de historia, después de la grabación de estos chicos, también estamos en un lugar que también nos transporta a muchísimos años atrás, ¿verdad? También viendo este ranchito tan bonito. ¿Cómo se le ocurrió qué es aquí? La cocina de los... La cocina de Lore. La cocina de Lore. Lore es mi esposa, Lorena. Entonces el hermano le hizo ese rotulito de la cocina de Lore. Qué bonito. Porque le gusta mucho la cocina. No se puede ver aquí, Marco. Pero está muy bonito este rótulo. Venga, Marco, pues sí. Aquí seguimos nosotros conversando con esta generación, oiga, 50 años de historia. Y le dibujaron hasta la cocinita y todo, vea qué belleza. Eso es una belleza, ¿ves? Oiga, qué curioso. En esa época, muchos de nosotros veníamos de familias así. Y si no éramos nosotros, eran los abuelos de nosotros. Entonces, ya fuimos de esa generación. Yo recuerdo a Carlos Luis era de sí. Ajá. Nosotros éramos más pobres y usábamos ahora lo que llamaban fogón. Ajá. No, eso ya, como te digo, eso fue de mi abuela. Y aquí anda conmigo todavía. Excelente, amigas y amigos que nos están viendo ahorita en tertulia y tienen fotos y historias de su nombre para que vean qué linda esta historia y qué linda esta historia. Vamos a cambiar de lado un ratito, Brian. Vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver unos mensajitos primero. Para que no se me vayan. Era, digamos, las salidas de nosotros, digamos, era ir a misa de 5, y de salir a misa era caminar del parque hasta donde está, qué sé yo, hasta antes de la esquina donde queda el bosque, que hoy está más o menos. El bosque, sí, más o menos. Esa era toda la salida de nosotros, caminar de ahí, del parque ahí, y devolverse otra vez. Y si a alguien nos gustaba, pues nos veíamos en ese camino, ¿verdad? Y a veces nos sentamos en la veranera. Había que pelearse los pollos ahí, ¿verdad? Porque eran como pollos. Eran como 4, yo creo, que habían debajo de la veranera. Pero el paseo de nosotros era eso, ¿verdad? Y eso sí, a las 9 de la noche ya había uno entonces pasaba uno y se compraba unas doraditas. Sí, unas famosas doraditas que había en la avenida, ahí en la calle central, o una torta, si ya había más plata, se compraba una torta arreglada en la luz. Donde Licho, ¿verdad? Entonces, esa era toda la salida de nosotros los domingos. Y eso era lo divertido. Y cuando llovía era una obstinación porque no podíamos ir a misa porque llovía, ¿verdad? Y no podíamos caminar. Entonces, pero el paseo era ese, caminar la avenida central de ida y vuelta. Eso era todo lo que nosotros hacíamos. Y si a alguien nos gustaba, ya digo, de ahí nos daban la mano y ahí pasamos todo el camino y camino para arriba y para abajo. Y agarramos las últimas retretas de la banda de Marcial Azofeifa, que era el director. Agarramos ahí, la retreta era eso, salir de misa, andar dando vueltas en el parque, escuchando la música y bajar hasta donde llegaron ellos y devolverse y dar una vuelta al parque y estar en eso. La Concha estaba más bonita porque la Concha tenía alrededor un lago, una pileta con peces. Y yo no sé ahí en la escuela quién se robó los peces una vez. Ahorita vamos a ver eso, vamos a ver los comentarios y vamos a ver eso, porque sí recuerdo a mí que está un puentecito todavía en la Concha, ¿verdad? Dice
En el cine, ¿con cuánto? Con 50 céntimos la entrada, ya dijeron 25 céntimos. También fuimos la generación del cambio, los últimos en usar el uniforme viejo de la escuela. Y los últimos en usar el uniforme viejo del colegio, dice Miriam Sandí. Sí. También Carlos Zúñiga dice, hola, saludos a todos los compañeros y compañeras presentes. Dice también Marlon, dicen que todos fuimos incendiarios y de adultos nos convertimos en bomberos. Si tuviéramos que decir qué tipo de alumno era cada uno, podrían hacerlo. Ahorita vamos a ver eso. Dice, a ver, está Jeffrey Castro, gran fotógrafo. Ahí está en sintonía también. Luis Jiménez dice, saludos a todos y a todas. También dice Norman Vargas, saludos compañeros y compañeras. Grandes recuerdos como el Chinamos de Machito, 7 años, 1974. Un abrazo aquí escuchando. Ahí está una que siempre he dicho, una de las mejores diputadas que ha tenido el Cantón de la Unión, María Luisa Ortiz Messenger, que está ahí en sintonía también. Saludos. ¿Cómo es? Meseguer, sí. Meseguer, perdón. Saludos a María Luisa. Ronald Villar Quesada dice, hola, buenas noches, un saludo a todos. También Miriam Sandí, cuenten sobre el túnel del parque. Creo que mucha gente no sabía que eso existía y no sé si todavía existe. También ahí está Tatiana Patricia Calvo, saludos a Tatiana, esperando que esté mejor su madrecita. También está Ronald Villar que dice, recuerdo a don Víctor dándonos fajazos cuando terminaba el recreo y seguíamos jugando, oiga. También dice Miriam Sandí, yo amarraba a Sandimas para que dejara de llover. Oiga, eso del túnel y qué más decía por aquí. Les decía que se describieran cada uno. Sí. Sí. Sí, lo del uniforme. Por aquí hay, vamos a ver ese uniforme que está ahí. Es de nuestro compañero Ramón. Impresionante, vea. Oiga, y está hasta firmado por los compañeros. Oiga, está firmado. Oiga, 50 años. 50 años tienen estas firmas aquí. Esta es la firma de la niña Luz. Y entonces también, la niña Luz está en vida ahorita, la firma de ella. Y aquí, muy orgullosamente, la firma de mi hermana María Elena, que creo que está en sintonía también. La mamá de Anita, que acaba de hacer un comentario. ¿Y el pantalón era qué color? Kaki también, sí. Kaki corto. ¿Y eso qué va? ¿Un tizón? No, lo que hacíamos era agarrar las camisas, hacíamos cosas para el mismo día que la autografiamos, se rompía, entonces. ¿Qué? Ese era como el recuerdo, sí, la tradición. Claro, esa camisa tiene que tiene más de los 50 años, obviamente. 50 años, bueno, sí. 51 años. 50 años y quién sabe confeccionar, sí, porque, digamos, probablemente esta camisa lo usó mi hermano. O sea, nos la íbamos pasando de unos 10 hermanos. Ahí. No era el mismo esquivo. No, era nuestros rojo. papás, o nuestra mamá, con goma. Y iba con su quiebre y el pantalón igual, ¿verdad? Era almidón o goma, digamos usted, almidón, porque yo era goma. Es que la gente hacía de la yuca, hacía almidón y el almidón hacía la goma. Sí. Entonces con eso nos mandaban a la escuela, ¿verdad? Era muy lindo, una presentación muy deseada. Yo quisiera destacar algo. Bueno, las niñez de nosotros, yo sigo enamorado de esa época de retro que vivimos. Porque la niñez de nosotros fue aquella niñez que jugó chócolas, bolas de bolinches de vidrio, trompos, yoyo, jugábamos escondido, jugábamos tinajitas, aquello que jugábamos bate, ¿recuerda? Jugamos un jueguillo que cigarretes puros era que se llamaba, que digamos cuando habían los cigarros Chesterfield, los Rex, los más caros eran los más finos, eso es lo que valía más. Y lo más como los ticos y los cigarros León, los Delta, valían menos. Pero andaba con fardos así de cajetillas de cigarro, así voladas. Entonces usted tiraba y de acuerdo donde le llegara el palillo que usted tiraba con ahí se le tenía que pagar. Y lo del centro de la cajetilla de cigarros era plateado o dorado y tenía un valor de 10, digamos. Entonces, era como más barato. Pues esas imágenes que se ven en Facebook de ¿cómo se llama? De aros de bicicleta con un gancho. Eso era un juego. Ahora que hablabas de las chocolas y del trompo,
alguna anécdota con algún trompo, que me imagino que alguno tiene que tener alguna anécdota, un buen... Al menos sí, bueno, más de una vez yo tenía uno que se llamaba una zapita, ¿no? Y la cuidaba uno, hasta yo la embetunaba ¿cómo se llama? Con el betón del zapato. Y más de una vez, como perdían, bueno, primero le agarraban a uno el trompo a mecos, ¿verdad? Y toda la jupa se les pedazaban. Y lo último, ya cuando ya uno se veía con perdido el trompo, le lanzaban una piedra y se lo quebraban el trompillo. Y una vez se le daban dice uno, tanto que me costó, porque costaba hacerse un trompito, porque valía mucha plata, ¿verdad? Según para uno en ese tiempo, había que pulsearle al tata que le comprara un trompo. Para que se lo quebraran a uno con una piedra, no sea bárbaro. Sí, pero es que había más de uno vivillo, porque el trompo que ponía lo hacía de porón. Entonces, cuando me tocaba hacer los mecos, dele a este. Todo se vale, todo se vale. Ahora mencionábamos cromos. Y los eran muy especiales. Los cromos de escarcha eran súper especiales y uno los ganaba también igual como una competencia. Y cuando uno perdía un cromo de esos de escarcha era terrible. Entonces había colección de cromos. Yo ya tenía una caja llena de cromos, ¿verdad? De ángeles, de un montón de cosas, pero entonces los que no tenían escarcha, que eran los cromos más baratos y los que uno siempre podía competir, o a veces la prueba más grande era perder uno, los de escarcha se mantenían aparte. Ahora, era marcar, entonces cuando se volcaba el cromo, si se te volcaba, o sea, lo ibas ganando, lo ibas perdiendo. Ahora, ¿verdad? Y en esa cajita, o había otra caja con las cartas. Se guardaban mucho las cartas, ¿verdad? Los diarios, o sea, las mujeres sí teníamos como una cuestión de unos diarios chiquitos, hasta con candado, ¿verdad? Y donde escribíamos las historias que nos pasaban, sobre todo cuando nos gustaba alguien de la escuela, del colegio. Yo guardé muchas hojas secas, o sea, le regalaban unas hojas y las metía ahí y se iban secando con el tiempo. Yo guardé durante mucho tiempo, muchas, ¿verdad? Sí, y por ser de las primeras mujeres, yo me imagino que tenía una biblioteca. Ahora, había otro juego que se utilizaba, que se hacía, y todos, me imagino que todos lo usaron, que era cuando se hacía el yoyo con la chapa, ¿sí? Lo hicieron. Claro. Se le hacían dos huequitos a las chapas, se metían como 2 o 3 chapas y comenzaba uno a hacer así. Como un acordeón. Sí, como un acordeón, sí. Veas, otra cosa que cabe destacar, que siempre me gustó a mí, que lástima que eso se perdió, eran las tarjeticas que se daban. Uno era muy compañero entonces los papás de uno le hacían unas tarjetitas de feliz vacaciones. Entonces ya siempre, cuando íbamos a salir vacaciones, los tatas de uno le mandaban a imprimir esas tarjeticas y llegaba uno con entonces le ponía feliz vacaciones, entonces se la daba a todos. De hecho, nuestro querido amigo Olman, que en paz descanse, habíamos hablado en una reunión que teníamos con Marlon de que él quería hacer esto. Lástima que no llegó, porque yo me imaginaba verlo. Él iba a andar como ¿cómo se llama? Jaimito el cartero, porque él iba a hacer tarjetas de Navidad, y se iba a ir en una bicicleta a repartir a la comunidad. Mira que habíamos hablado todo eso. Él tenía unos proyectos tan bonitos para ir rescatando un poquito lo que se ha perdido, que ahora todo se manda a través de, y hablábamos, y por ahí está Marlon conectado, que no me deja mentir, que viene de Punta Arenas, dice que viene entretenido con el programa, que está buenísimo. Había quedado que dice, yo me voy en la bicicleta con un bolsito y reparto las tarjetas de las casas. Él quería hacer eso para Navidad y no pudo. En cualquier momento se nos meta en otro lado, que era, también lo hacemos. Sí, entendido. Ya que voy a invitar al compañero Carlos que cuente una anécdota que nunca se nos va a olvidar. A nosotros fue la quema del salón de actos, ¿verdad? De la escuela, que todos la vivimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Fue para el año anterior a la graduación nuestra. Fue para el año anterior, ¿verdad? Sí, a nosotros nos tocó graduarnos en la iglesia de la Virgen del Pilar, porque el salón de actos de la escuela se quemó ese año, unos meses antes de que termináramos la escuela. Entonces, de un incendio de esas proporciones en Entre Ríos era algo realmente grande para nosotros, chiquillos, y para una comunidad tan pequeña, pues sí, fue toda una circunstancia. Entre Ríos no tenía cuerpo de bomberos en esa época, de manera que mientras llegaban los bomberos de San José de Cartago, pues el salón se consumió. De manera que sí, y años después, creo que ya en la época de Rodrigo Carazo, presidente, fue que se fundó el cuerpo de bomberos Entre Ríos, precisamente ante la necesidad que tenía la comunidad de tener 78-82. Rodrigo Alberto Carazo. Carlos, ese fue el mismo incendio del colegio. No, el colegio fue posteriormente.
Estaba ubicado. El colegio estaba donde estaba el kinder, en un momento estuvo el kinder, ¿no? En un momento estuvo el kinder, exacto. Y digamos, a mí me nace la pregunta, digamos, lógicamente, los cambios estructurales de la escuela son muy grandes, pero actualmente en la Escuela Central de Tres Ríos, ¿hay algo que se conserve de esa escuela? Todo el área central, todas las aulas son las mismas aulas que estuvimos nosotros. Actualmente, digamos, sigue siendo lo mismo, pero digamos, como estaba ubicado el salón de actos, sí, ya remodelado y todo, pero el salón de actos y todo eso. Sí, de hecho que yo quisiera felicitar a la Junta que está actualmente, porque lo de los trabajos que le han hecho a los pisos y la cancha y el techo que le pusieron, en el tiempo que nosotros estábamos en la escuela no había, eso estaba abierto, eso era a lo que llamábamos nosotros el patio, era donde jugamos con semillas de mango y tarros ahí de jugo. Esas eran las famosas mejengas de nosotros, que por cierto existía una gente nosotros les decíamos los panaderos, era de la Cruz Verde, ¿recordás? Y esos eran los que les dábamos mala vida a nosotros, porque el clavo de nosotros era chingar a esa gente. Ahora, ustedes están evadiendo una pregunta muy importante que venía de parte de Marlon, que viene de camino. ¿Cómo era cada uno de chiquillo? ¿Cuál era el más tremendo? ¿Cuál era el más santo, así como yo? Todos íbamos a misa, ¿verdad? Yo también voy a misa. Pero eso no llega que yo sé. No, pero sí habían bandillos, ¿verdad? Pero los que estamos pero aquí... vamos a hablar, ¿cómo era usted? No opine de cómo era usted. ¿Qué quiere que yo me caracterice? No, pues yo me considero, como dijo Edwin, éramos bastante limitados, éramos pobres ricos, me fascinaba jugar, como dijo ahorita también Juan Carlos, jugar mejengas con las semillas de mango y estar ahí siempre molestando a los panaderos, que eran los de la Cruz Verde, que usaban como un kepi. Eran los que ponían disciplina en la escuela. Siempre molestándolos. Eran alumnos de la escuela que ponían como disciplina, eran como las mejores notas. Era la autoridad. Eran las mejores notas. Y sí, era Cruz Verde, era ahora que vigilaban la buena disciplina, que no hicieran desastre, que no jugaran en el patio, que fueran en bola y ni que eran vidrios. Entonces ahorita nos va a decir a cuál regañaban más. No, sí me acuerdo que sí era bandillo con Mauricio Pérez. Sí, el famoso Mauricio Pérez, éramos tremendos, sí me acuerdo, ese era yo. ¿Usted? No, yo se ve que siempre fue muy bueno. Creo que en la escuela era buen estudiante, yo creo que todos teníamos buenas notas, la verdad es que tuvimos muy buenos maestros y eso nos permitió salir adelante en la vida, y creo que tenía una mala maña de chiquillo que no la ha cambiado, que era que hablaba mucho. Me acuerdo una vez que la niña Mimi nos puso de cara a la pared, creo que era a Gilbert Chávez y a mí, no creo que a Bernie también, y seguimos hablando de espaldas a la pared. Entonces la niña nos volvió a sentar, ¿verdad? No nos pudo controlar. Bueno, una cosa muy interesante que mencionó ahora Carlos, que ahora a los maestros se les dice profe. Ahora yo veo que los chiquillos, profe. Y nosotros en el tiempo de nosotros era la niña China, la niña Mimi, la niña Grace, la niña Celia, la niña Julia. La niña Celia, que era muy brava. Y el maestro, no profesor. Bueno, y para clasificarme yo, no sé, yo me ve como dice, todos tuvimos nuestra parte un poco fogosa y nuestra parte buena, pero siempre yo considero que fuimos buenos estudiantes. Oiga, lo que dicen por aquí, Carlos Zúñiga. Sotico, el único que no tiene cana, dice, el Chovetún. Es el carajillo es el carajillo, ¿no? No, sí tengo. Yo no tengo cana, pues no tengo pelo. Yo fui un carajillo muy tranquilo. La verdad que sí. Muy tranquilillo ahí. Las travesuras, ¿verdad? Nadie lleve barro, ¿se acuerda? Y embarramos todas las paredes del aula. Hacíamos bolitas. Sí, nos las tiramos, pero no, muy tranquilo. Yo me acuerdo, para terminar con ella, que yo aquí está, aquí ya. Mire, vamos a tener que ir por allá. Vamos cosa ahí que nos estábamos acordando, y es que en nuestra época, en el gobierno en los 70, digamos, había muchas campañas contra la desnutrición, y había un proceso de alimentación en las escuelas.
Y yo puedo decir que nuestras mejores comidas las tuvimos en la escuela. En la escuela. Ahí la morcilla, a mí me encanta la morcilla, desde la escuela hasta hoy me encanta la morcilla, porque la morcilla que nos comían en la escuela era riquísima. No era un programa que se llamaba Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, la sopa que nos hacían ahí también Eso era venía espectacular. eso venía de Kenia. Un programa de Kenia. Con las bolitas de cacao, las bolitas de cacao, no, de bacalao. Todos los días nos daban una pastilla de bacalao. Todos los días nos daban una pastilla de bacalao. O sea, entrando ahí en ayunas nos daban la pastilla de bacalao. Ok, no nos salgamos del tema todavía porque me falta que el hombre se describa quién era. No, yo era muy tímido, pero sí era buen estudiante. Creo que era buen estudiante. Ahí están, hay que los critiquen los demás. Yo tengo mis notas para demostrarlo. Yo también las suyas. Y la cosa es pero sí, allá a nivel de calle, como generación, nosotros salíamos, no sé si Soto tuvo esa oportunidad, porque Soto era también cercana a la línea del tren, éramos buenos para andar colándonos en el tren y metiéndonos en las pozas, esa era nuestra vida. Ajá, sí. Y entonces nosotros éramos de pozas y de tren, entonces el castigo mío era mi mamá era ponerme el calzoncillo con 50 huecos más, además de los 3 que tenía, y dejarnos descalzos para no colarnos, porque teníamos 7, 8 años, 10 años, y aprendimos a caminar sobre el riel. Ahí está el doctor Luis Carlos Villalobos, que también anduvo conmigo en esas travesuras. Ahora, una cosa importantísima era que todos los días tenía que haber una pelea en la escuela, ¿no? Eso sí existía, pero no tengo ninguno de memoria. Y no era ninguno. Porque yo prestaba mi cara nada más. Yo conozco uno que dicen que era bueno para eso. Ajá. Está aquí. No digo que está allá en Limón. Okay. Sí, porque era muy típico que todos los días en la salida nos vemos. Ese era el típico, en la salida nos vemos. ¿Sí? A mí todo el tiempo me decían lo mismo, pero nunca llegaba a la plaza. Lo veían, pero iba a soplar. Como flash. Sí, no, como le digo, fue una época muy linda. Así fui como un alumno que Dios le puso a uno un poquillo de neurones, entonces jugábamos y teníamos buenas notas, pero una cosa que nos enderezó a nosotros fueron la calidad de profesores, la niña Mimi, la niña Celia, no tuve el agrado, la niña Olga, ya saliendo la niña María Julia, el maestro Eduardo, la mamá de Leo. Y todos esos, el profesor de música también, no lo recuerdo el nombre, Rafael, que todavía dice que está vivo. Y le enseñaba mucho a uno lo que era la parte de la redacción. Se pulía mucho en eso. Sí, pero como te digo, esa parte yo era malo. Yo creo que si me hubieran hecho un estudio en ese entonces, me hubieran considerado autista. Y vamos con la única mujer que les va a contar. Eso es lo que yo le iba a decir. Sí. Precisamente le iba a hacer la acotación. Bueno, ya sabemos que doña Gretel era, bueno, aparte de buena estudiante, era la rompecorazones. Entonces, vamos a tener que ponerle los dos micrófonos para que escuche bien. Bueno, no sé si fui rompecorazones, pero estudiante sí, siempre fui muy buen estudiante. Siempre. Fui de esas alumnas aplicadas, buena para la redacción. Y en ese caso sí nunca le di problemas a mi mamá de conducta, o sea, no. Sí tuve algunos noviecillos ya, pero no en la escuela, pero sí en el colegio, ¿verdad? Comenta la precoz. Lo que pasa es que, digamos, creo que nosotros tuvimos, bueno, aparte, muy buenos profesores, igual yo los tuve en San José, fue el respeto que nunca se les perdió a los profesores, a los maestros, ¿verdad? El que a nosotros nos dijera, lleva un recado para la casa de su maestra, es que uno iba que le fruncía el trasero, no sabía ni cómo llegar. El camino de la casa a la escuela era larguísimo, porque solo enseñar ese cuaderno, no como ahora, que más bien el chico se devuelve, el papá se vuelve con el chiquito y va y le grita 4 a la maestra o al maestro, ¿verdad? En cambio, a nosotros nos enseñaron a respetar.
a respetar al adulto, a la persona. Si te está llamando la atención es por algo. Vean ustedes que ellos cuentan que don Víctor Hugo les pegaba esas fajías y los papás, yo en una reunión. No, ni decir nada en la casa. Exacto, llegaba y le decía, es que don Víctor Hugo nos pegó, está bueno, por algo les pegaron. ¿Verdad? Entonces era ese respeto con los que nos criamos nosotros, entonces yo creo que esa fue una generación de eso, ¿verdad? De calidad que disfrutamos muchísimo la adolescencia y la niñez y la adolescencia, pero siempre tuvimos ese límite, ¿verdad? El respeto hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, sí, se agarraban a la hora pero no era las agresiones y las situaciones que se ve ahora. Se agarraban dos, se daban y ya se... Y nadie se meta, ¿verdad? Nadie se meta, o sea, era entre dos, nadie se meta y terminaba el pleito, se daban la mano y se iban. O sea, porque yo más de una vez vi eso en el parque. Y yo recuerdo, que llegaba cualquier visita que llegaba al aula, todos los chicos de pie, saludando y esperando que se fuera la visita o que le dieran la orden que le pueden sentarse. Y otra cosa buena destacar era que los lunes, vean, todos los lunes se cantaba el himno de la escuela. Todos los lunes del acto cívico. Yo le acabo de preguntarle precisamente eso a doña Gretel, y yo quiero poner a prueba el conocimiento. Igual hacha. El mismo himno que actualmente tiene la Escuela Central del Río, ¿será ese? Sí. Llevemos por la escuela del pueblo una canción, que nuestra alma viva en vela por la escuela de la Unión. ¿Qué más pruebas? Sí. De que un buen alumno siempre tiene un buen maestro. Y eso es prueba del conocimiento que les entregaron a ustedes los maestros en su tiempo para ser las grandes personas que están acá actualmente. Vamos a ver otros comentarios que hay por acá. Bueno, por acá, vamos a ver. Que la generación Dice, recuerdo, ok. Profesional. Llamará Juan Carlos, ok. Dice Albert dice saludos. También Leonel Quesada Gutiérrez, saludos, primo. Buenas anécdotas de la época de la escuela de antes. Dice, qué bueno que está el programa. Voy, pero súper entretenido. Vengo de Punta Arenas a San José, dice Marlon Falle García. Luis Orlando Castro Calvo, ese sí ha sido tremendo. Ahí está en sintonía, ¿verdad? Diana Fonseca Troyo dice saludos. También no me dejen con la pregunta, bueno, ya se la respondieron, Marlon. También Carmen Coralia Brenes Pérez, saludos, muy bonitos recuerdos. Saludos, doña Carmen. Carlos Zúñiga dice Sotico, el único que no tiene canas. Yo tampoco, pero porque estoy calvo ya. Carlos Zúñiga dice puro alquitrán, ¿ok? Alianza para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, se llamaba el programa también. El peor error era cuando alguien decía, nadie se meta, era de error, dice Marlon. El que se porta mal, decían que había un cuarto oscuro en la escuela. A ninguno dejaron castigado, me imagino ustedes, o es que ustedes, pero sí, más de uno. Sí, es que me preocupa eso, porque yo, ¿cómo no va a dejar castigado a ninguno? Yo había compañeros que en ese tiempo había maestros con un carácter fuerte, Claro. Yo recuerdo que además de un compañero mío le mandaban un borradorzazo por la cabeza y Estate quietos, ya está ahí. Un reglazo, un borradorzazo, un tizazo. Esos fueron los primeros drones. Y nadie está traumado por eso. Es decir, ahí con solo eso se calma y ya iba el escrito para la casa. Sí, no, es que ahora, y es cierto, ahora usted llega a una parada de buses, está un montón de chicos esperando que usted salve y nadie te responde. Nadie te responde, y Mario se queda así como diciendo, este madre, ¿qué le pasa? ¿Sí? Buenos días era cosa que a uno le inculcaban desde niño, decir buenos días. Que nosotros fuimos muy buenos con ese programa de Alianza por el Progreso, fueron los libros que nos daban. Fueron unos libros que usted los aburría leerlos. Y aprendimos de esto porque venía de todo, español, matemáticas, historia, ciencias, eran libros muy entretenidos y que nos traía, o sea, todo el aprendizaje y esos libros, vea, eran prestados y nosotros no los podíamos rayar, ¿verdad? El que lo rayaba los papás tenían que pagar ese libro porque eran de la escuela y sí los prestaban, pero con un compromiso de volverlos sobre todo a temas. Entonces fue un enriquecimiento en literatura, porque en ese momento los papás no podían comprar libros, no como ahora que cambian cada año, cambian de libro. En ese momento no se podían comprar libros. Entonces los libros nos los prestaban para hacer tareas, pero no los podíamos rayar ni los podíamos maltratar. Además bien los papás se comprometían a emplasticarlos
En mi casa siempre nos daban uno por año, el papá que lo podía forrar, lo plasticaba, y era una literatura muy rica, y creo que eso aprendimos muchísimo nosotros también. ¿El caballero qué quería hacer? Sí, no, que vivimos dos acontecimientos muy importantes. En el 73, para la administración de José Figueres Ferrer, hubo un cambio de horario. Entramos una hora antes. Pero entramos a las 7 de la mañana. Fue por los apagones. Por los apagones, sí. Para aprovechar la luz del día. Entonces teníamos 100, ¿dónde entraron a las 7? Entramos Entramos a las 6. a las 6 de la A mañana. las 6 de la mañana había que levantarse más temprano. Más tempranísimo. de la mañana. Bueno, más temprano no. Claro. Sí, claro. Entramos una hora. Entramos a las 7. Por eso, pero ya en el reloj no era más temprano, era la misma hora. Otra cosa buena que yo recuerdo de ese profesorado que estamos hablando, que somos producto de todo ese aprendizaje que nos dieron esos señores, fue que también nos como que aportaban año a año un graduado de la escuela que había hecho Méritos. entre esos me acuerdo uno, G.W. Villalobos, hicieron hasta un acto cívico para recibir al señor G.W. Villalobos, y también nos llevaban a como a giras de la corte de la Dos Pinos y todas esas cosas al museo, y nos enseñaban a hacer un poquito gente en ese entonces. No sé ahora cómo funciona, porque la verdad que ya ni hijos en la escuela tengo, pero nos hacían todo eso y nos llevaban a las fábricas modelo de la época. Sí. Y de ahí fuimos aprendiendo, salieron como las cosas que nos gustaron a nosotros también. Y lo llevaban de vez en cuando a un día de campo, allá a la montaña. La cocinera preparaba las empanadas o los gallos y se iban. Sí. Fuimos mucho al Chihuite. Y un viaje que no olvidamos fue cuando nos llevaron al lago de Lindora, ¿recuerdan? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, para uno era era un mundo, para nosotros que nos llevan era ir a Disney, para nosotros ir a Lago de Lindora, porque habían unos carritos, se llamaban los go-kart, y irse a montar ahí, hasta carreras se hacían. ¿Sabes qué? ¿Fueron a la Piedra del Encanto? A la Piedra del Encanto, fuimos al Potrero de los Pinos. Todos los fines de semana íbamos a la Piedra del Encanto. Al Potrero de los Pinos, bueno, yo conocí el campo escuela cuando no era campo el Potrero de los Pinos, nosotros subíamos y bajábamos en cartones. Es una cosa que y cartones de jabón azul. Todos nosotros nos acordamos, es que ahora lo fácil que es por el internet, buscar una información de algo ahí. Ahora vos preguntas por Tomás Alva Edison y nada más te metes en internet o le preguntas a la inteligencia artificial y te contestan. Antes nosotros, cuando estábamos en la escuela, teníamos que ir a la biblioteca del servicio. Entonces eran grupos. Yo me acuerdo que en la escuela nosotros nos enseñaban muchísimas cosas que hoy, por distintas razones, en la currícula actual no se enseñan. Pero nos enseñaban el nombre de todos los ríos del país, teníamos un mapa, nos enseñaban los límites del cantón, y nos tocó aprendernos, porque en los actos de conmemoración, el día que se firmó el Tratado de Límites con Panamá y Nicaragua, se había un acto. En su momento yo recuerdo que yo en una clase me tocó exponer los límites de Costa Rica con Panamá. Y entonces la niña Mimi me puso a aprenderme los límites de Costa Rica con Nicaragua y exponerlo frente a todas las iglesias, contra toda la escuela. Ese probablemente fue mi primer contacto de público. Exposición con el público, porque eran todos los nervios ahí, con toda la escuela, pero en esa época nos aprendíamos hasta los límites, señal por señal de los límites de nuestro país. Hoy pues creo que eso no se aprende. No, y algo que yo siempre he criticado con todo respeto, porque sé que aquí hay algunos que todavía tienen esa mala costumbre de decir, por decir algo, dulce nombre de Tres Ríos. Siempre lo he criticado, porque eso no lo enseñaron en la escuela. Siempre lo he criticado. Sí, en la parte de estudios sociales, digo, ¿será que no existía Cantón de la Unión en el libro? Sí, siempre he criticado eso porque he visto personas que salen del país a representar a la Unión y dicen orgullosamente Concepción de Tres Ríos, por decirle algo. Y eso siempre... Ya vamos cerrando, y para ir cerrando, aquí hay un comentario muy bonito de Martín Rojas. En esos tiempos la sirena de la escuela para entrar
Se escuchaba hasta 1 kilómetro de distancia. En ese entonces se llamaba Escuela Juan de Dios Céspedes y Adela Rivas de Fonseca. Hoy en día Escuela Central de Tres Ríos. Y dice el día del árbol en dulce nombre se sembraban árboles, dice Marlon. Eso también era una buena costumbre que se tenía. Para irnos cerrando. A nosotros nos tocó, digamos, cuando nosotros estábamos en la escuela, habían sucedido las inundaciones. Entonces, ahí donde estaba el antiguo San Nicolás de Cartago, que había quedado arrasado, nosotros nos llevó a la escuela, cada uno fuimos a sembrar un árbol ahí, donde está, antes de llegar a Taras ahora, y sembramos árboles ahí, también sembramos árboles acá. Yo tengo una tarea personal que no la he hecho. Cada vez que íbamos a Cartago en la romería, le decía a mis hijas, ahí está mi árbol, tengo que ir a buscarlo para encontrarlo y saludarlo, porque ahí debe tener ya más de 50 años de estar ahí en pie. Claro que sí. Bueno, para ir cerrando. Yo voy a hacerle un pequeño comentario. Yo por ahí me di cuenta para que ellos puedan celebrar. Ustedes, creo que es en diciembre, propiamente la fecha donde se graduaron, creo que es, van a tener una actividad. Entonces, para que le comenten y tal vez alguna persona que no se haya dado cuenta, se pueda llegar al asunto. Bueno, muchas gracias de nuevo a Tertulias de Tiribí por habernos dado participación en este programa. Y sí, reiterarle a aquellos que fueron nuestros compañeros y compañeras de ambas escuelas, que el día 7 de diciembre en el salón que está ubicado en el centrito comercial Plaza Barcelona, donde está la estación del tren, vamos a estar conmemorando nuestros 50 años de haber sido graduados de la Escuela Juan de Dios Céspedes y de la Escuela de las Rivas de Fonseca. Y si hay algún otro compañero que por alguna razón no se ha incorporado, pues con los brazos abiertos los esperamos para esta bonita celebración que esperamos tener. Aunque me acampo a mí. Hay que recordarnos para llegar a tomar una buena foto. Claro, con mucho gusto. Aprovechar que está Pedro Alberto Soto Sánchez ahí para saludarlo. A Pedro Alberto Soto Sánchez, un gran sociólogo. Y dice, lindo recuerdo, lindo historia, dice Mayela Sanabria. Vamos despidiéndonos por acá. Claro, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este momento tan lindo, que me estaba acordando ya la última, que las calificaciones de nosotros no eran con 60, ni 70, ni 80, ni 90, ¿verdad? Eran 10. Eran 10, no, era notable, sobresaliente. Al principio. Sí, ¿verdad? Al principio. Era 10, 9, 8. Ya después fueron 10, 9, 8, sí, pero no tenían números. También siempre eran de 100, pero sin el 1. Era notable, Carlos era notable, sobresaliente. Excelente, notable, sobresaliente, regular, bueno, regular, malo, muy malo. Bueno, no, de mi parte, de nuevo, muchas gracias. Bueno, yo darle las gracias a Tertulias de Tiribí y Fotos Historias, dulce nombre, y además quiero hacer un recuerdo por todos los compañeros que también, gracias a Dios, los que estamos vivos, pero también muchos compañeros de nosotros han partido ya. Entonces, en memoria de ellos, un saludo hasta el cielo. Vayan por allá, vamos por allá, vamos con el caballero por acá. Muchas gracias, Tertulias de la Unión. Muy agradable estos buenos momentos y muy agradecidos por haber escogido mi hogar para venir a recordar esa época tan linda. Vamos por acá con don señor, ya me olvidó el nombre, don Alberto. Ay, darle las gracias por el espacio y por darnos a conocer la actividad que queremos realizar el próximo 7 de diciembre. ¿Verdad que gracias? Doña Gretel. Muchísimas gracias al programa y darnos la oportunidad de este ratito de contarnos anécdotas y refrescarnos la memoria en esos años bonitos, ¿verdad? De nuestro querido Cantón y sobre todo nuestro querido Tres Ríos, ¿verdad? Que es la ciudad del Cantón, y entonces agradecerles y esperar que muchas personas de las que fueron compañeras de ese tiempo se nos unan a nosotros en esta celebración, que se pongan en contacto con nosotros para ver si un número mayor, que en esos momentos tenemos unos 45 personas ya con el grupo. Ya confirmados. Confirmados, sí, entonces esperamos que se agrandar el grupo. Muchas gracias, buenas noches. Perdón. Si alguno se pudiera contactar con ¿Cómo harían? ¿Hay algún número, alguna? Si alguno quisiera, digamos, contactarle para unirse a algún ex compañero, alguno de los graduados.
¿A qué número? Sí, bueno, sería conmigo 8623-5919. 86 23 59 19. 19. Con Alberto Rodríguez. Claro, Brian. Yo quiero despedirme con este fondo aquí tan bonito. Brian. Brian. No, igualmente, Gerardito, agradecido con Dios, agradecido con nuestro Padre Celestial por estar en un programa más de Tertulias del Tiribí, cultivándonos y conociendo una generación también que es una generación dorada que marca mucho de nuestra historia cantonal. Agradecerles por esas grandes anécdotas, esas cosas tan bonitas que nos han contado, y el próximo lunes también los volvemos a esperar con un programita más de Tertulias del Tiribí, Gerardito. Gracias, vecino, agradeciéndole por supuesto a cada uno de los compañeros aquí presentes que hicieron el esfuerzo para venir a acompañar un ratito y contarles a ustedes un poquito las anécdotas e historias de la Escuela Central de Tres Ríos desde hace 50 años. Agradeciéndole a la esquina de Papi Bar, también a Taquería La Esquina, tiende a pasar Sol y Luna, Tiempo La Esquina, y Panadería y Repostería La Esquina. También agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en un programa más de Tertulias del Tiribí. También agradecerle a Marco ahí detrás de cámara. Marco, muchísimas gracias por esa disposición que siempre has tenido a la par de Brian. Hace tiempo no estaba Brian yo en tertulia, ¿verdad? Estaba un poquito. Y agradeciéndole a Marco, a Brian por el esfuerzo que ha hecho también para llevarle a ustedes estas lindas historias. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima de Tertulias del Tiribí. Muchísimas gracias.